Cierre un momento sus ojos y rogamos al Señor que en esta mañana su infinita gracia nos permita estar reposados de los afanes, de las angustias, de la ansiedad que tenemos los seres humanos. Señor, que tu gracia maravillosa, como cuando apareciste en medio de aquellos discípulos después de haber resucitado y dijiste paz a vosotros, Señor amado, que tú hagas que podamos estar en esa quietud donde pueda ser oída tu voz en medio de nosotros. Te rogamos que en esta mañana, Señor, Señor, guía de tu Espíritu y la manifestación gloriosa de tu luz sea sobre la vida de tu siervo, Señor amado, y seas obrando de una manera especial, Señor, eso que tienes para dejarnos ver cómo tú eres un Dios fiel al diseño que tú has establecido, Señor. Y ese diseño solamente está en la vida gloriosa de Cristo, y por eso Cristo es todo lo que quieres revelar a nuestras vidas. Que tu gracia sea sobre la vida del pastor Wilson en esta mañana y seas guiándonos a todos, Señor, en ese consejo y sabiduría, Dios, que nos lleva, Dios de los cielos, a salir de oídas te había oído y a la única realidad que solo tú nos puedes llevar, y es a que ahora mis ojos te ven. Gracias por tu amor y bendición en esta mañana, en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Bueno, muy buenos días, hermanos. Creo que Dios nos ha estado regalando un tema muy precioso a la iglesia, que tiene que ver con el Dios fiel. Y creo también que hablar de la fidelidad de Dios es hablar de muchas cosas. Dios fiel a sí mismo, Dios fiel a sus promesas, Dios fiel a su palabra, Dios fiel a su diseño. La fidelidad de Dios me tiene que llevar a mí a entender que Dios es firme, constante, que Dios permanece en su esencia, que es completamente confiable, que no es variable. La fidelidad de Dios nos tiene que llevar a nosotros a entender que simplemente, y sobre todas las cosas y a pesar de mí mismo, Dios cumple. Dios cumple. Y eso nos tiene que dar a nosotros una seguridad muy grande y muy especial. Dejen los dos ahí que uno no sabe. Nos tiene que dar una tranquilidad enorme, hermanos, de saber que la fidelidad de Dios no está limitada a mi persona. Si la fidelidad de Dios está sujeta a Él mismo, a quién es Dios y cuán invariable es Él, tenemos que estar seguros y confiados. Imagínate que dependiera en algo, la fidelidad de Dios dependiera en algo de cómo yo soy, de si yo cumplo, si yo no cumplo, si yo hago o si no hago. Sería muy triste porque soy variable, me desanimo, cometo errores. A veces estoy de un ánimo, otras veces estoy de otro ánimo. Muchas veces creo con todo el corazón, otras veces declino fácilmente. O sea, esta humanidad nuestra no nos deja a nosotros, no nos permite confiarnos en algo de nosotros. Entonces es muy maravilloso y es muy precioso entender que esa fidelidad de Dios
está sujeta solamente a quién es Él, no a quién soy yo. Pensemos por un momento, ¿qué pasaría si Dios no fuese 100% confiable? Que de alguna manera Dios llegara a fallar o a no cumplir. ¿Con cuánta certeza podríamos tú y yo caminar? Sería muy triste. Y este Dios fiel ha sido fiel desde siempre y para siempre. Tú miras desde Génesis, cuando Dios en el Génesis separó la luz de las tinieblas, llamó a la luz día, las tinieblas llamó a Dios noche. Eso Dios lo dijo una vez y eso permanece, porque lo que Dios dice se cumple. Dios separa las aguas y dejó aguas arriba de la atmósfera y aguas debajo de la atmósfera. Eso hasta hoy continúa y se cumple por la fidelidad de Dios, porque sus preceptos permanecen. Dios crea la lumbrera mayor para que señorease en el día, la lumbrera menor para que señorease en la noche. Y así ha sido, y así permanece, y así permanecerá para siempre, mientras estemos en este plano terrenal. Así será. Tú y yo no nos preocupamos si será que hoy va a anochecer, y si anochece no nos preocupamos, será que sí va a amanecer. No, porque Dios dio una orden, y esa orden que Dios dio permanece y permanecerá para siempre. Dios dio una orden a la tierra y le dijo a la tierra en esa orden: produzca la tierra hierba verde. Y a la hierba y a las plantas les dio una orden: produzcan las plantas semilla. Y a la semilla le da una orden: que esa semilla produzca según su género. Y la tierra sigue produciendo como Dios se lo ordenó, y cada planta produce una semilla como Dios le ordenó, y cada semilla produce según su especie, según su género. No nos preocupamos de si voy a sembrar una semilla de café, quizás pueda hacer que crezcan arándanos. No, uno no se preocupa por eso, porque esa semilla tiene una orden implantada de parte de Dios que hace que eso no vaya a cambiar jamás. Ni tampoco vas a ver jamás que quizás sembrando una semilla de un durazno, de pronto me crezca un árbol de duraznos, pero a su vez también a ese durazno por algún lado le salgan bananos. No va a pasar jamás. Puedes mezclar semillas de cítricos porque son de un mismo género, pero si no son de un mismo género no va a suceder nada. ¿Por qué? Porque Dios no lo ordenó así, porque no tiene la orden de Dios, porque lo que se cumple es lo que Dios dijo, porque Dios es fiel a sí mismo y Dios es fiel a su palabra. Cuando Dios crea al hombre, Dios los unió y los bendijo, al hombre y a la mujer, y esa relación de amor que Dios bendice y que Dios aprueba es la relación que hay entre un hombre y una mujer. Y les dijo: fructificad y multiplicad y llenad la tierra, de manera tal que una relación sexual entre un hombre y una mujer por orden de Dios, eso produce vida, y eso no ha cambiado y no cambiará jamás. No hay la más mínima posibilidad de que una relación sexual entre dos hombres pues dé como fruto un hijo, o entre dos mujeres. ¿Por qué? Porque Dios no lo dijo, Dios no lo ordenó, y Dios es fiel a Él, a sí mismo, a su palabra, a lo que Él ha dicho. Nosotros nos inventamos cosas. En el libro de Jueces, recuerde que Dios le dice a Gedeón que enfrentara a los madianitas. Gedeón reunió 32,000 hombres, y finalmente esa batalla contra los madianitas, Dios, que había dicho a Gedeón que le iba a dar la victoria, le fue reduciendo el número de hombres de 32,000 a solamente 300 hombres.
Y Gedeón venció, no por los 32,000 que él pensaba. Gedeón venció con 300 porque la palabra de Dios había dicho que él había entregado a los madianitas en sus manos. Entonces finalmente se cumple. Es la orden de Dios, la palabra de Dios. En una ocasión, estando Jesús con sus discípulos en Mateo, en el capítulo 35, 4:35, perdón, van a cruzar el mar de Galilea y Jesús le dice a sus discípulos: pasemos al otro lado. Y los que recuerdan esa historia saben que se desató algo terrible, una tormenta pero horrible, de tal manera que ellos pensaron que iban a morir y van a buscar a Jesús. ¿Y Jesús qué está haciendo? Está dormido. Jesús, Jesús, ¿no temes que vamos a perecer? Y Jesús: bueno, calmen ya, y ordena la tempestad y cesa. Y les dice: bueno, ¿y dónde está la fe? O sea, Dios, ¿qué les había dicho? Vamos a pasar al otro lado. Si Jesús lo dijo, ¿qué pasa? Él cumple, porque Él es fiel. Si hubiese sucedido algo y no hubiesen pasado al otro lado, pues hubiese dejado de ser Dios. Pero Él lo dijo y se tenía que cumplir de esa manera. En algún momento de la historia también recuerdan el Ofni y Fines, que eran sacerdotes. Vienen los filisteos contra el pueblo de Dios y ellos dicen, en medio de todo lo que estaba ocurriendo y el pueblo de Dios siendo derrotado, entonces dicen: no, es que el arca de Dios no está con nosotros. Entonces Ofni y Fines, que andaban pero torcidos, mal, en sus caprichos, en su rebeldía, en su desobediencia, dicen: no, llevemos el arca y listo, los filisteos van a caer ya derrotados. Pues finalmente hasta Ofni y Fines mueren y el arca de Dios es llevada por los filisteos. Es que Dios no dijo: no, traigan el arca y así van a vencer. El asunto era algo completamente distinto. A veces nosotros andamos inventando cosas, cambiando los diseños de Dios, queriendo cambiar lo que Dios ha dicho, ¿sí? Y creemos que todo esto es hágalo por fe, hágalo por fe. Y es que la fe no está basada en mis ocurrencias, por muy nobles, por muy buenas que parezcan. Si Dios no dijo, Dios no va a cumplir. Yo vengo de un corte donde comencé mis primeros pasos con el Señor, donde el pastor siempre nos decía: hágalo por fe, y más de una vez haciéndolo por fe me fue mal. Es que me lo dijo el pastor, no me lo había dicho Dios. Entonces no nos andemos inventando cosas que Dios no va a aprobar, mis buenos deseos ni mis buenas intenciones. Simplemente Dios aprueba y respalda lo que Él ha dicho y nada más, nada más. En el capítulo 11 del libro de Génesis está la historia de Dios con lo que ocurrió en Babel. Y recuerda que en Babel ellos dijeron: bueno, hagámonos un nombre, edifiquémonos una torre cuya cúspide llegue al cielo. Y el propósito era uno. Ellos dijeron: por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra, que era una orden que Dios había dado desde Génesis: llenar la tierra, fructificar. Esa misma orden después del diluvio se la dio a Noé, a Sem, Cam y Jafet y a sus esposas: vaya, llenen la tierra, tienen que probar la tierra y fructificar. Y después de esos, en Génesis 6, 7, 8, 9 y 10, en el 11, a ellos se les ocurre la gran idea, en su rebeldía contra Dios: hagámonos un nombre y una torre muy altísima, ¿sí? Quizás pensando que la tierra era plana, que donde ellos fuesen a llegar, si eran esparcidos, solamente miremos hacia arriba y encontrémonos donde veamos la torre. Pues finalmente, ¿qué pasó? Todos lo sabemos. Dios allí confundió sus lenguas. ¿Y qué tuvieron que hacer? Irse y poblar y llenar la tierra como Dios había dicho. Porque lo que Dios dice, ¿qué pasa? Se cumple, porque Dios es fiel.
Y ahorita quiero que nos concentremos entonces un poquito en Génesis capítulo 12, habiendo entendido pues esto. Comienza diciendo Génesis capítulo 12, versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. No sé si tú habías notado algo, es la palabra pero. Yo dije, ¿por qué no dice simplemente Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela? Y ese pero en gramática es lo que se conoce como una conjunción, ¿sí? Una conjunción es simplemente una palabra que sirve para unir frases, para unir oraciones que están en contraste con lo dicho anteriormente. Entonces, ¿qué será lo que había sucedido anteriormente para que el capítulo 12 comience diciendo pero? ¿Sí? Leámoslo hasta el versículo 6, 12 del 1 al 6, y ahorita vamos atrás a ver por qué comienza diciendo pero, ¿sí? Vuelvo y repito, pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré a los que te maldijeren, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Démoslo hasta ahí. Creo que esto que les acabo de leer es súper conocido por la gran mayoría de los que estamos en este lugar. ¿Por qué quiero tomar a Abraham? Porque es que tantas veces se nos enseña y se nos dice y se nos pone a Abraham como el gran ejemplo de hombre de fe. Abraham, el padre de la fe, se nos dice muchas veces, pero es algo que la Biblia no dice. No dice que Abraham sea el padre de la fe. Dice algo muy parecido, pero muy diferente. Hay veces se nos dice, mira, es que tenemos que tener una fe como la de Abraham para poder agradar a Dios. Y ahí nos vamos a dar cuenta que no era por la fe de Abraham, por la firmeza de Abraham, sino por quien era Dios en la vida de Abraham. Ahorita sí vamos al pero. Miremos a ver por qué dice pero. En el 11:27, sí, 11:27 dice: estas son las generaciones de Taré. Aquí va a hablar entonces del padre de Abraham. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y ¿a quién? Y a Harán. 3 hijos. Abraham, Nacor y Harán. Harán engendró ¿a quién? A Lot. O sea que Lot, que era de Abraham, sobrino. Y murió Harán. Muere el hermano de Abraham, muere Harán, el papá de Lot, antes que su padre. Muere el hijo antes que el padre, antes que su padre Taré, en la tierra de su nacimiento. ¿En dónde? Ur de los caldeos. Tenga en cuenta todos estos detalles. Para la época, Ur era una metrópolis, una ciudad para su tiempo muy avanzada, una ciudad donde convergían diferentes culturas de diferentes partes, porque era una ciudad donde había demasiado comercio, una ciudad muy próspera, una ciudad donde la gente en su gran mayoría vivían bien. De hecho, Abraham venía de una familia con una buena posición. Nadie de esa época podía salir, ¿sí?, en caravana de un lugar a otro con más de 300 siervos, con ganados, con posesiones, sin una persona que tuviese cierta libertad financiera. Entonces de allí viene Abraham y toda su prole de Ur de los caldeos.
versículo 29. Dice: y tomaron Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, todos ya lo sabemos. El nombre de la mujer de Nacor era Milca, hija de Harán. Recuerde que Harán y Nacor eran hermanos, lo que quiere decir entonces que Nacor tomó por esposa a una sobrina suya. Padre de Milca y de Isca. Versículo 30. Preste la atención a este versículo 30, por lo que viene ahorita más adelante. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Todos ya lo sabemos, lo hemos escuchado. Y tomó Taré, aquí quiero que nos concentremos. Y tomó Taré a Abraham, su hijo, y a Lot, hijo de Harán. ¿Sí? Recuerden que Harán ya había muerto. Hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a Harán, y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. ¿Qué hace entonces Harán con su hijo? Dice: vámonos de aquí, vamos a irnos de este lugar, no podemos quedarnos más acá. Y ahí sí viene el pero. Pero Jehová le había dicho: ¿a quién? A Abraham: Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Pregunto, según lo que leímos en el capítulo 11, en estos versículos, ¿quién toma la decisión de salir de Ur de los Caldeos? ¿Quién tomó la decisión de salir? Taré. Si no es porque Taré impulsa a Abraham a salir, quién sabe si Abraham sale. Aquí empezamos a ver entonces el cumplimiento de las cosas de Dios, no por el carácter de Abraham, sino porque Dios había determinado que a través de Abraham iba a venir una nación, la nación de Israel. Ur de los Caldeos era una ciudad demasiado politeísta y creían en gran cantidad de cosas. No sé cómo Taré supo que Dios había hablado a su hijo que se fuera. Lo cierto del caso es que es bien interesante cuando nosotros como padres tenemos la responsabilidad de ir a Dios para saber de parte de Dios los propósitos de Dios para con mi hijo, y asimismo en ese propósito de Dios para con mis hijos yo poder también irles guiando, porque muchas veces se van quedando en el camino, porque muchas veces van dejando algunas cosas atrás, porque muchas veces se van descuidando. Y es Taré quien le dice: vámonos de acá. ¿Y hasta dónde llegan? Hasta Harán. Mira por qué, versículo 12:2. Vamos a repetir: haré de una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, ojo a esto, y Lot fue con él, y era Abraham de 75 años. ¿Cuando salió de dónde? De Harán. Mire que no salió de Ur, salió de Ur cuando su padre le dijo vámonos, y llegaron hasta Harán, que fue donde su padre Taré murió. Una vez muere su padre Taré, pues él sí sale entonces de Harán, ahí donde había muerto su padre después de salir de Ur de los Caldeos. Y ahorita sí, sigamos acá. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra ¿de qué? De Canaán. Yo le había dicho: a la tierra que yo te mostraré. ¿Sí? Y ese era el lugar a donde debían de llegar. Y dice, terminando el versículo 5, y a tierra de Canaán ¿qué? Llegaron. Porque lo que Dios dice
se cumple. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Ojo a esto, y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí altar a Jehová quien le había aparecido. Mire esto lo bonito. Sale, llega hasta cierto lugar, y en ese lugar él construye un altar al Señor, y allí invoca el nombre de Dios. Ora, glorifica, clama a Dios, exalta, engrandece el nombre de Dios. Y luego dice el versículo 9: y Abraham partió de allí, caminando y yendo hacia el Negev. Y mira lo que va a suceder acá. Después de la oración que él hace y de ese altar que él construye para el Señor y de ese tiempo de comunión con Dios, dice que hubo entonces hambre en la tierra. ¿Y para dónde se va Abraham? Se va para Egipto. Pero la razón por la cual Abraham se va para Egipto no es porque Dios le dice desciende a Egipto. Ahí dice que se va para Egipto porque hubo hambre en la tierra. Ahora, Dios, ¿qué le había dicho a Abraham? Yo te bendeciré, te engrandeceré, serás bendición. ¿Qué bastaba para que esa situación de hambre que había en la tierra no afectara la vida de Abraham? Dios iba a cumplir. Dios no lo iba a dejar morir de hambre, porque ya Dios le había dicho lo que iba a hacer con él. Pero ¿qué hace él? Él desciende entonces para Egipto y dice para morar allá. Y vuelve y dice ¿por qué? Porque era grande el hambre en la tierra. ¿Cuánta fe de Abraham ahí? Grave. Primero Dios le había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela. Pero si no es porque su papá le da el empujoncito, ahí se queda quién sabe cuánto tiempo. Ahora le habla de bendecirlo y a dónde debe de ir, pero corre hacia otro lugar por la situación. Si Dios fuese fiel a Abraham y a su fe, ¿qué hubiera pasado aquí? Todo el plan se va al piso, porque no lo está haciendo conforme a la palabra de Dios. Abraham está dudando, y aquí ocurren cosas bien terribles, porque él dice en el versículo 11: y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer. Mira el padre de la fe lo que hace. Padre de la fe: he aquí, ahora conozco que eres mujer hermosa, de hermoso aspecto. Y él que viene de Ur de los Caldeos y que conoce las civilizaciones y que conoce la manera de vivir, la cultura, él sabía cómo vivían en Egipto. Y le dice, cuando te ve, versículo 12: cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres qué. No voy a decir que es mi esposa, usted diga que es mi hermana. Y hay dos propósitos aquí por el cual dice di que eres mi hermana: para que me vaya bien a mí por causa tuya, para que no me maten, para que viva mi alma. Es que Abraham sabe que para los egipcios Faraón es un dios, y que si Faraón desea una mujer para él, lo único que tiene que hacer es tráiganmela. Y si esa mujer tiene marido, pues mátenlo. Pero esa mujer tiene que ser para mí. Eso lo sabía Abraham. ¿Será que va a suceder eso o no? Miremos a ver. Versículo 14. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, preciso, los egipcios vieron que era mujer hermosa, era como tolimense, ¿no? En gran manera.
también la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer ¿a dónde? Los desconcentré, ¿no? Efectivamente él llega allá y claro, la ven tan linda y le dicen a Faraón, vea, llega un tipo con una mujer hermosa, es el hermano de ella. ¿Qué hace Faraón? Versículo 16. Les vuelvo a leer el 15, también me desconcentré. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. Y se cumplió lo que dijo Abraham: para que me vaya bien por causa tuya y para que no me maten. Porque mire lo que dice el versículo 16. E hizo bien, mire lo que hizo Faraón con Abraham. E hizo bien Abraham por causa de ella. ¿Y qué le dio por ella? Ovejas, vacas, asnos, siervos, criados, asnas y camellos. ¿Qué hizo con su supuesta hermana? La negoció. La negoció. Ay, hermoso Abraham, ¿no? Qué lindo. Afortunadamente, lo que Dios ha determinado hacer en Abraham y a través de Abraham no está sujeto a la fidelidad de Abraham, sino a cuán fiel es Dios. Porque si fuera por la fidelidad de Abraham, eso aquí termina. Aquí termina todo. Bueno, desde mucho antes, porque fue su padre el que lo sacó. ¡Qué infiel Abraham! Si a mí me dicen, es que hay que tener la fe de Abraham, y yo no, me la puso muy fácil. Muy fácil me la puso. Más, creo que me le pasé hace rato. ¿Sí? Entonces, claro, la negocia. Y mira lo que hace Dios, que es fiel a sí mismo y a sus propósitos y a sus diseños. Mira lo que hace Dios. Versículo 17. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Dios tiene que intervenir. Y tiene que intervenir por causa del plan que él tiene. Porque ya Dios le había dicho a Abraham: haré de ti una nación grande. Ya Dios le había dicho a Abraham lo que iba a hacer con él. Si Dios no interviene y Sarai queda allí con Faraón, pues el plan perfecto de Dios no se hubiera dado conforme a Dios lo había dicho. Y a Abraham le importó muy poco su esposa. Muy poco le importó. Dios tiene que intervenir por causa de él mismo. Yo no sé cómo Faraón se dio cuenta. La Biblia no nos deja ver de qué manera le fue revelado esto a Faraón. Pero cuando Dios tiene un plan y un propósito, nada lo detiene. Y él habla a impíos como también habla a hijos suyos. ¿Sí? Dice: entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? Él sabía, primero, que se iba a perder un billete ahí. Segundo, que lo podían matar. ¿Por qué me dijiste es mi hermana? Versículo 19, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer. Ahora pues he aquí tu mujer, tómala y vete. ¿Sabe algo también muy grande acá? ¿Qué hubiese podido hacer Faraón con Abraham si no es porque Dios interviene? Lo hubiese podido matar. Y Dios no permite que lo maten, no por lo fiel que es Abraham, sino por el plan de Dios, por la fidelidad de Dios. Porque si a Abraham lo matan, entonces Dios hubiese sido infiel, no se hubiese cumplido lo que le había dicho antes: Abraham,
te bendeciré, serás bendición, a través de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Eso no se hubiera cumplido. Y lo que Dios dice, se cumple. A pesar del carácter de Abraham tan endeble. Versículo 20. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron, y a su mujer con todo lo que tenía. Lo escoltaron. Pero no era un detallazo pues de Faraón, ¿sí? Acompáñenlo, que no le pase nada, no, sino sáquenlo de aquí, sáquenlo de aquí ya mismo, no quiero ver más. ¿Cuántas cosas hubiesen podido ocurrir ahí? Porque es que dice que vinieron plagas, fue tremendo lo que ocurrió. Faraón dijo, sáquenlo de acá. Capítulo 13. ¿Cómo vamos viendo a Abraham hasta ahí? Terrible. ¿Y cómo vamos viendo hasta Dios ahí? Completamente fiel. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenían, y con él Lot. Dice que eran supremamente riquísimos. Les voy a resumir ahí parafraseándoles un poco. Tenían ambos, tanto Lot como Abraham, ganados, siervos, bueno, riquezas. Y esas riquezas que tenían, esos ganados, todo lo que habían poseído, pues eso generó un lío tremendo. Porque como ambos tenían siervos, pues cada uno de sus siervos tenían que cuidar de sus ganados, pero eran tantos que se mezclaban. Y al mezclarse, pues los siervos discutían entre ellos, no es que esto es de Abraham, no, esto es de Lot, no es que estas ovejas, estos bueyes, estas vacas, no señor, eso es de Abraham, no, pero ¿cómo ir que es de Abraham? Pues al formarse ese conflicto, dice el versículo 7, que hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, ¿ya? O sea, aquí hay que hacer algo. Tenemos que solucionar esto no puede seguir así. Versículo 9, lo que le dice Abraham a Lot: ¿no está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si tú vas a la mano izquierda, yo a la derecha; si tú a la derecha, yo a la izquierda. Pero entonces le dice Abraham a Lot: escoge tú, ¿a dónde quieres ir? Y Lot, wow, mira hacia la llanura del Jordán. Llanura. Si tú tienes ganados y si tú quieres edificar y si tú quieres, tienes proyectos, pues tú no miras hacia la montaña, tú miras hacia la parte llana donde hay ríos, porque dice aún que en el versículo 11, en el versículo 10, perdón, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová. Entonces a la parte que escoge Lot, versículo 11 lo dice. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente. ¿Y qué pasó? Se apartaron el uno del otro. Dos preguntitas. ¿Por qué se tuvieron que apartar? Uno dice, es que había muchos ganados, todo lo que les acabo de contar. No, esa fue la excusa de Dios para separarlos. Pero la razón es porque Dios le había dicho a Abraham: vete ¿de dónde? De tu tierra y de tu ¿qué? Parentela, de su familia. Pero claro, recuerden que Sarai era ¿qué? Estéril, no tenía hijos, y Dios le había dicho: haré de ti una nación. Y como había muerto el papá de Lot, entonces ¿qué hace él? Toma a su sobrino, por tradición, lo prohijó, lo tomó como hijo suyo. La estrategia de Abraham: claro, mi esposa es estéril, entonces a través de Lot es que va a venir toda esta descendencia. Pero Dios no le había dicho eso. Y Dios no va a aprobar mis proyectos, mis deseos, mis ideas, porque parecen muy buenas. Dios tenía otro plan y otro propósito, y para ese plan y ese propósito Dios lo iba a hacer a su manera. ¿Y cómo lo separa Dios?
bendiciéndolos. Qué bonito es Dios, ¿no? Los bendice tanto, tanto, que finalmente deben separarse, pero para que se cumpliese lo que Dios había dicho. Por ahí en el capítulo 14, entonces, claro, Lot se fue yendo hacia Sodoma y Gomorra, y hay un enfrentamiento tremendo entre 4 reyes contra 5 reyes. Dentro de esos reyes que iban a pelear allí, pues iban a enfrentar los reyes de Sodoma y Gomorra. Leamos allí bien, en el versículo 8 dice: y salieron el rey de Sodoma y el rey de Gomorra, 2. El rey de Sodoma y el rey de Gomorra. El rey de Adma, 3. El rey de Seboín, 4. Y el rey de Bela, 5, que es Zoar. Y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidín. Esto es contra Kedorlaomer, 1, ¿sí? Rey de Elam, Tidal, rey de Goín, 2, Anrafael, 3 y Sinar, 4. Dice 4 reyes contra 5. Y en esa pelea, pues pierden los 5 reyes que se han enfrentado contra los 4. Y ahí entre los que pierden, pues está los reyes de Sodoma y Gomorra. Y allí está Lot, y la costumbre era, pues las posesiones se las llevan y las personas pues son botín de guerra, son prisioneros de guerra. Dice en el versículo 14: oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Mira lo que hace Abraham. Va y se enfrenta contra 4 reyes con sus ejércitos, cada rey. Y él lleva 318 criados, siervos, no eran soldados. Y allá se enfrenta. Y dice el versículo 16: y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y las mujeres y demás gente. ¡Wow! Cómo Dios se está dando a conocer a través de este asunto. Era una cosa imposible que un hombre con 318 siervos se enfrentase a 4 reyes con sus ejércitos y que venciera y recupera todo. Imagínate el testimonio, no solamente contra estos 4 reyes, sino contra los 5 que vieron también esta victoria y que toda esa gente fue liberada. El testimonio del poder, de la grandeza de quién era el Dios de Abraham. Y esto es interesantísimo, por lo que ya usted y yo sabemos que va a ocurrir más adelante en Sodoma y Gomorra, porque aquí nos deja ver Dios que cuando eso ocurrió allá, hacía mucho tiempo atrás, Dios había dado testimonio de que a través del Dios de un hombre llamado Abraham, y de una manera que pareciera imposible, Él los libertó, y les dio victoria. Y uno dice: a través de Abraham, hasta lo que hemos visto ahorita, es que Dios se provee para sí mismo, y Dios hace conforme Él sabe. Capítulo 15. Después de estas cosas, ¿cuáles cosas? Pues esta batalla que se dio entre Abraham y estos reyes. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: mira lo que Dios le dice: no temas, no temas, Abraham, yo soy tu escudo. ¿Por qué tenía miedo Abraham? Que Dios le dice: no temas. Quizás el temor de Abraham era de pensar: bueno, y si ahora esta gente va a tomar represalias contra mi vida y van a volver nuevamente contra mí. Como que Abraham quizás reacciona frente a lo que ha ocurrido y tiene tanto temor que la palabra, Dios viene con su palabra y le dice: ¿sabes qué, Abraham? No temas, yo soy tu escudo. Yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y la pregunta de Abraham: respondió Abraham al Señor:
¿qué me darás siendo así, que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Ahora ya Abraham no está pensando en que de quien iba a tener descendencia era de Lot, sino que ahora está pensando entonces por la tradición, por la cultura, que entonces Dios, a través de Eliezer, es su siervo quien va a heredar, es su siervo quien va a tomar esa promesa. Mira cómo somos nosotros de variables, cómo nosotros cambiamos de acuerdo a las circunstancias. Como ya no está Lot, entonces ¿en quién está pensando Abraham? En su siervo Eliezer. Y no por esa falta de fe y no por esa duda en el corazón de Abraham Dios va a cambiar. Al contrario, mira lo que Dios hace. Versículo 4: luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Dios nuevamente le reafirma lo que desde antes ya Dios le había dicho. Y lo bonito acá es que le dice que lo lleva afuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas y las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. ¿Tú te imaginas un hombre ya anciano con una mujer estéril y que Dios le diga esto? Mira lo que ocurre en el versículo 6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Qué creyó? Creyó que Dios le iba a dar un hijo. No, porque si tú miras el capítulo 16, es otra super embarrada a través de otra super idea genial. Y es que le dicen en el capítulo 16: mira, llégate ahí entre los dos, ¿no? Sarai y Abraham, llégate a mi sierva Agar. Y pues según la cultura otra vez, ¿no? Según las tradiciones, mira que hasta ahorita Abraham ahí apegado a las tradiciones y a la cultura. Y en el capítulo 16 no es la excepción. Llégate a la sierva. Todos conocemos esa historia. Y por cultura, cuando los siervos, los hijos de los esclavos, pasaban a ser hijos de sus amos, sin ningún problema. Eran de ellos, no eran hijos de los esclavos, eran hijos de sus siervos, de sus amos. Entonces, claro, tremenda idea, ¿no? Ten con ella hijos y seguramente es así, que Dios te va a dar una descendencia como te acaba de decir. Entonces, volviendo al capítulo 15, versículo 6, creyó a Jehová y le fue contado por justicia. No es que haya creído, sí, estoy seguro, estoy confiado que Dios me va a dar un hijo a través de Sarai. No es eso lo que está creyendo Abraham. Entonces, ¿qué es lo que está creyendo Abraham? Vamos un momentico a Romanos capítulo 4. Para que mires aquí esto lo tremendo. (4:1) ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la escritura? Pues lo que leímos ahorita: creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Ahí está lo que creyó Abraham. Dice que más de uno, pero ¿qué fue lo que creyó? Miremoslo detenidamente.
Volvamos al versículo 1. Quería leerlo todo para que entendiéramos que está refiriéndose exactamente a esa misma porción de Génesis. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, por sus buenas obras, pues tiene que gloriarse, ¿sí? Usted hace buenas cosas, usted y yo hacemos buenas cosas, listo, alégrese, pero no espere que Dios lo aplauda por eso. Es lo que está diciendo ahí. No esperemos el aplauso de Dios. Porque ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y lo he contado por justicia. Ojo pues, dice que al que obra, versículo 4, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Al que confía en sus obras, en sus buenas acciones, en que es que yo no falto a la reunión, yo no dejo de orar, yo siempre leo la palabra, yo no falto con mis ofrendas. Si usted está creyendo que usted recibe una bendición de Dios, un favor de Dios, y usted dice, es porque yo no le fallo a Dios, entonces lo que usted está recibiendo de Dios no lo está tomando como gracia, como un regalo inmerecido, sino que usted está diciendo es, Dios me está retribuyendo, Dios me está pagando, me está recompensando por como yo soy. Dice ahí que así ocurre al que confía en sus buenas obras. Versículo 5. Mas el que no ora o el que no confía en lo buena gente que es, sino que cree sencillamente en aquel que justifica al impío. ¿Quién justifica al impío? Solo Jesús. Su fe, el creer y entender que yo soy pecador, que yo fallo, que yo soy una persona con tantos errores, tan imperfecto, que lo que necesito es la gracia, el favor de Dios. Dice que al que no confía en sus obras, sino que entiende su verdadera condición, su fe le es contada por justicia. De manera tal que esa persona que no confía en sus buenas obras recibe algo de Dios, entiende que es pura gracia de Dios, porque yo no merezco nada. Ahorita sí volvamos entonces a Génesis nuevamente, en el capítulo 12, cuando dice que creyó Abraham a Dios y le fue contado entonces por justicia. ¿Qué está entendiendo entonces Abraham para que Dios lo vea justificado? Vuelvo y repito, no está creyendo en la promesa de un hijo a través de su hija Sarai, de su esposa Sarai. Abraham está entendiendo su condición. Señor, tú eres santo y yo soy pecador. Señor, yo estoy separado de ti y lo único que merezco es la muerte. Pero yo sé, Señor, que tú eres el que justificas al impío. De esa manera, dice ahí, y le fue contado por justicia, al confiar y entender su condición. Qué maravilloso es Dios, ¿no? Versículo 7. Y le dijo, 15:7, yo soy Jehová, ¿que qué? Que te saqué. Ahí vemos nuevamente, no fue que él con mucha fe y mucha obediencia salió, es que Dios por su fidelidad fue quien lo sacó. Te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Sigue Abraham dudando de Dios. Pero ¿cómo, Señor? ¿Cómo la voy a heredar? Entonces dice, bueno, Abraham, ¿sabe qué? Pongámosle fin a esto de una vez por todas y vamos a hacer un pacto. Versículo 9. Le dijo, tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves.
y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba, mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años, mas también a la nación a la cual servirá juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Aquí hay algo que está ocurriendo que Abraham entendía perfectamente. Ocurría algo cuando se hacía un pacto entre dos partes. A través de esto que vimos aquí, se cogían estos animales, se partían a la mitad, se ponía una mitad en este lado, la otra mitad en este lado, ¿sí? Eso hicieron con estos animales que nos nombra allí. Entonces las dos partes caminaban por en medio de los animales muertos, y cada uno, al caminar en medio de los animales muertos, cada uno profería las condiciones del pacto que ellos dos estaban, al pacto que ellos dos estaban llegando. Ambos tenían que hacerlo, de manera tal que si alguno faltaba a los principios de ese pacto, lo único que le esperaba era lo que ocurría con esos animales. Pero ambos tenían que caminar profiriendo las condiciones de este pacto. ¿Y qué sucede aquí? Mira esto tan tremendo. Y en la cuarta, versículo 16, y en la cuarta, Dios le está diciendo a través de este pacto qué es lo que va a suceder. Y en la cuarta generación volveré acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que paseaba por entre los animales divididos. ¿Quién pasaba por entre los animales divididos? Una antorcha de fuego se paseaba entre los animales divididos. ¿Sabes algo? Esa antorcha representa a Dios mismo. Mientras que cayó sobre Abraham un sueño profundo, fue Dios mismo quien caminó entre los animales muertos profiriendo el pacto, y Abraham cayó dormido, y Abraham no anduvo por en medio de los animales muertos, de manera tal que ¿quién iba a cumplir ese pacto? Dios mismo. Abraham, si yo no cumplo, entonces yo cumplo. Pero aquí está la certeza: deja ya la cosa, y de una vez tú entiendes esto que yo voy a hacer en este momento. Y entendió Abraham que definitivamente Abraham no podía romper un pacto que nunca él había firmado. El pacto lo había dado solamente Dios. Maravilloso esto, ¿no? O sea, la seguridad de ese pacto no estaba basada en lo que Abraham hiciera, sino en que Dios era fiel y que Dios no podía fallar jamás. Jamás Dios iba a fallar. Ya les resumí lo que ocurría en el capítulo 16, cómo se les da esta idea tan tremenda, ¿sí?, de tener hijos con la sierva. Y en el 16:15 dice que Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio Agar, Ismael. Definitivamente hizo lo que se le ocurrió. Hermanos, es tenaz que después de venir, de ver lo que Dios le había dicho y cómo Dios mismo se había asegurado de que él iba a cumplir ese pacto, ahora Abraham se llega a su sierva Agar para tener hijos de ella. Pero Dios continúa fiel con su pacto, porque no dependía de la fidelidad de Abraham, de la certeza, de la seguridad, de la confianza. Dependía era de la fidelidad de Dios. ¿Cómo vamos viendo a Abraham hasta ahí? Re grave. Y Dios sigue engrandeciéndose y exaltándose. Versículo 16. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar le dio a luz a Ismael. Y en el 17:1 es todo un brinco muy grande. Dice, era Abraham de edad de 99 años. ¿Sí?
En el 16:16 dice que era de edad de 86 años cuando nace Ismael, ¿sí? Y ahora ya tiene Abraham 99 años. ¿Cuántos años tiene Ismael? 13 años. 13 años y Abraham feliz con su peladito, feliz con su hijo. Ay, el hijo de la promesa. Por fin, a través de este niño es que Dios me va a dar una generación tremenda, y está feliz con su niño. No sabe lo que le viene pierna arriba, porque sigue diciendo acá en el 17:1, se lo repito, era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Versículo 2 es impactante: y pondré mi pacto. Ese pondré en qué está, en pasado, en presente o en futuro. Y pondré, futuro. ¿Qué quiere Dios que Abraham entienda? Abraham, yo pondré mi pacto. Este niño que tú crees que es el pacto, que llevas 13 años confiado que es él, no es. Yo pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. ¿Y qué hace Abraham? Entonces Abraham se postró sobre su rostro. La embarré otra vez. La embarré otra vez. Yo confiado que era Ismael. Y tremendo lo que Dios hace. Terminando el versículo 3: y Dios habló con él diciendo: he aquí, mi pacto sigue contigo. Yo no me echo para atrás. Yo sigo fiel. Porque no es por ti, es por quien soy yo. Y yo sigo con mi pacto. ¿Merecía Abraham eso? No. Porque era por quien Dios es. Y así es en tu vida y en mi vida. Y el versículo 5 es una cosa impactante. No se llamará más tu nombre Abram, Padre enaltecido significa Abraham, sino que será tu nombre Abraham, Padre de multitudes. Abraham, mi pacto es contigo. De ahora en adelante te llamarán Padre de multitudes. Todos sus siervos, todos sus criados, todos los que lo conocían, cuando lo necesitasen, cuando viniesen a él, ¿cómo tenían que dirigirse hacia él? Padre de multitudes. Y al rato venía otro, Padre de multitudes. Y al rato otro, Padre de multitudes. Y todo el día y todos los días, Padre de multitudes, Padre de multitudes. Era Dios mismo diciéndole: no se te olvide que yo cumplo mi pacto. Tú serás Padre de multitudes. Es que se nos olvida, hermanos. Y lo mismo hace entonces más adelante con su esposa. Versículo 9: dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Salto aquí porque ya el tiempo se va terminando. En el versículo 18: y dijo Abraham a Dios, después de que Dios le sigue hablando de la promesa, es que es tremendo. Espérate, te lo leo desde el 15. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no llamarás Sarai, que es mi princesa, como algo muy íntimo, muy personal. Mas Sara, que significa princesa, que ya es más general. ¿Dónde están las princesas? En medio de un reino, ¿sí? En medio de una gran multitud, que era aquella misma que le había hablado a Abraham. Y la bendeciré también y te daré de ella, ¿qué? Tremendo, mira. Y la bendeciré y también te daré de ella, no dice hijos, te daré hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones,
reyes de pueblos vendrán de ella. ¿Qué hace Abraham? Se postró sobre su rostro y ¿qué? Ay, no, uno ya tan viejito, ¿y qué es que me va a dar, hijo? Se rió. Se rió de lo que Dios le está diciendo. ¿Cómo vemos a Abraham hasta ahí? Súper re grave. Dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo. Ahí está toteado la risa. Y uno ya tan viejito y con 100 años. Y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham, mira lo que dice, esto es más atrevido y osado. Ojalá esa bendición sea para Ismael. Padre, es que si dependiera de Abraham, hacía mucho rato ya le hubiese quitado, le hubiese retirado esa promesa. 19, respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre ¿qué? Isaac. ¿Qué significa Isaac? Risa, o el que hace reír. ¿Por qué? Para que recuerde todo el tiempo que cuando Dios le reafirmó, le dijo una y otra vez, se lo super reafirmó. ¿El qué hizo? Reírse. Cuando Isaac esté grandecito y le pregunte, papá, ¿tú por qué me pusiste risa o el que hace reír? Pues cuéntele la historia de Dios. Cuéntele. Solamente quiero saltar ya para terminar al 21. Tenía aquí varias cosas más, pero listo. Vamos a verle hasta acá. Capítulo 21. Quiero que le preste mucha atención a las palabras como Jehová había dicho o como Jehová había hablado, ¿sí? Visitó Jehová a Sara, ¿cómo qué? ¿Cómo había qué? Por favor, léanlo conmigo, hermanos, es importante. Visitó Jehová a Sara como había, e hizo Jehová a Sara como había qué. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios sabía qué. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había dicho. Y era Abraham de 100 años cuando le nació Isaac. A los 75 años Dios le habla, a los 100 años. ¿Cuánto tiempo pasó? 25 años. Y todo sucedió como Jehová había dicho, como Jehová había hablado, porque Dios es fiel a lo que Él ha dicho, a lo que Él ha hablado. No dependía de Abraham, dependía de la fidelidad de Dios. 25 años donde lo maravilloso de todo esto fue el proceso, porque ese Abraham que usted ve ahí en todo lo que hemos leído y lo que sucede en el capítulo 21 cuando le dice sacrifícame a tu hijo, y madrugó y de una, ese es otro Abraham. Ese es otro Abraham transformado por la fidelidad de Dios. Porque a veces pensamos nosotros que lo importante es el suceso, ¡pah!, que las cosas sucedan ya. Dios no es un Dios de sucesos, Dios es un Dios de procesos. Dios tenía que transformar, cambiar ese corazón, pero Dios seguiría siendo completamente fiel. Amén. Vamos a estar de pie, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios. Bueno, espero que hayamos bajado a Abraham del pedestal, ¿no? Ese lugar solamente lo puede ocupar Dios, solo Dios, nadie más que Dios. No sé en qué proceso estás, pero la situación que estás viviendo desde hace tanto tiempo
con tu hijo, con tu papá, con tu hija, con tu hermana, con tu esposo, con tu esposa, en tu trabajo. Ten en cuenta algo. El asunto no es lo que está pasando. El asunto es: ¿qué me está diciendo Dios? ¿O qué me ha dicho Dios? Porque no importa el tiempo que pase, si Dios lo dijo, ¿qué pasa? Dios cumple. Ojo, tú no hagas pactos con Dios. No te pongas a hacer pactos con Dios. La tradición y muchas doctrinas nos enseñan a hacer pactos. No hagas pactos, porque tú y yo somos infieles. Tú haces un pacto hoy y dentro de un mes, un año, 2 años, 3 años se te olvida. Pero Dios, pueden pasar los siglos de los siglos y Él jamás se olvida de lo que Él ha dicho. Que yo pacto por esto, que yo pacto por aquello, que pacto con tanto dinero. Los pactos los propone, los hace, los realiza y los cumple solamente Dios. Porque si tú te pones a hacer pactos, tú pones las condiciones. ¿Qué pactas? ¿O cuánto pactas? ¿O para qué pactas? ¿Y qué quiero con ese pacto? ¿Y qué tiene que hacer Dios en ese pacto? ¿Y qué es lo que yo hago en el pacto? No seas atrevido, porque el pacto siempre lo propone uno que está por encima, y el que está por encima de nosotros es solamente Él, y Él sí cumple. Tú y yo no cumplimos. No pequemos de esa manera. No importa lo que esté sucediendo en tu casa, en tu vida, Dios te está llevando en un proceso. Deja de pensar en el suceso, que yo quiero que ocurra ya, que se convierta ya, que deje esto o aquello ya. Estás tan deseoso de que eso ocurra que te está olvidando que lo importante, lo realmente importante para Dios es que la vida de Cristo brote y florezca en esa persona, en esa situación, en lo que estás viviendo. Llámese hogar, llámese trabajo, llámese estudio, lo que sea. Padre, muchas gracias.